En una tierra donde la venganza es un motor tan poderoso como el amor o la fe, Predator Killer of Killers nos lanza de cabeza historias que comienzan como dramas humanos y terminan como enfrentamientos mitológicos entre depredadores y leyendas, que une a una jefa vikinga con sed de justicia, a un ninja marcado por la culpa fraternal y a un joven piloto con sueños de volar más alto que su destino. A primera vista nada, pero hay una fuerza que los conecta, una presencia que acecha desde las sombras, esperando que el conflicto humano madure lo suficiente como para volverse cacería. Y si los momentos más decisivos de nuestras historias no fueron solo batallas entre hombres, sino pruebas de algo más, Predator Killer of Killers no es solo una antología animada, es un rompecabezas sangriento donde cada historia, separada por siglos y continentes, es una pieza de una verdad mucho más oscura. Vikingos, samuráis, soldados de guerra, cada uno enfrenta a su monstruo, pero también a su reflejo, que busca una raza alienígena al recolectar guerreros de distintas eras. ¿Y por qué parece que estos elegidos comparten más que solo valor? Yo soy Gigi y te invito a adentrarte en la cacería en Predator Killer of Killers. Hay algo en las historias de venganza que nos atrapa desde el primer instante. Tal vez es la promesa de justicia o quizá la oscuridad que despiertan en sus protagonistas. Predator Killer of Killers abre con una de esas historias, brutal, íntima y cargada de furia contenida. Pero esta no es la típica historia de vikingos contra vikingos. ¿Qué pasa cuando la furia humana se cruza con un depredador que no tiene Dios, patria ni código de honor más allá de la casa? ¿Puede una madre guerrera enfrentarse a algo que ni siquiera pertenece a este mundo? En el corazón de este primer relato está Ursa, una jefa vikinga tan feroz como atormentada. Su historia es la de una niña obligada a hacer lo impensable, marcada por la crueldad de un enemigo que no solo mató a su padre, sino que la obligó a ser instrumento de su muerte. Esa herida nunca cerró. Años después, con un hijo que empieza a cuestionar la lógica del odio heredado, Ursa se embarca en una campaña de sangre contra los Krivich, los responsables del pasado que aún atormenta. La dinámica entre madre e hijo agrega una tensión emocional que va más allá de las hachas y los escudos. Hay una lucha interna entre dejar atrás el dolor o dejar que el dolor lo consuma todo. Cuando Ursa finalmente encuentra a Zoran, el verdadero monstruo del pasado, no es ella quien lo mata, sino Anders, su hijo, en un acto que lo define como guerrero, pero también lo condena. Lo que ninguno de los dos sabía es que su tragedia apenas comenzaba. Desde las sombras, un depredador ha estado observando, esperando, y su aparición convierte el final de la guerra humana en el inicio de una cacería alienígena letal. La batalla entre Ursa y el Yautja es un enfrentamiento titánico entre dos cazadores expertos, uno por naturaleza y tecnología, la otra por dolor y experiencia. Usando su genio y su escudo ancestral, Ursa logra lo impensable, mata al depredador. Pero la victoria no viene sin costo. Al volver encuentra a Anders moribundo, víctima del enfrentamiento que él mismo ayudó a detonar. La historia que comenzó con una hija perdiendo a su padre, termina con una madre perdiendo a su hijo. Y aún así no es el final. Una escena posterior sugiere que los Yautja la llevan consigo, tal vez reconociendo su valor como guerrera o preparándola para algo mucho más grande. En un mundo donde el honor lo es todo y la tradición pesa más que la sangre, ¿qué ocurre cuando lo ancestral se encuentra con lo desconocido? Predator Killer of Killers se lanza sin frenos al Japón feudal, con una historia cargada de conflictos familiares, espadas relucientes y un enemigo que no entiende de códigos ni linajes. ¿Qué valor tiene el honor frente a una criatura que caza por instinto? ¿Puede un pasado no resuelto salvarte cuando el verdadero peligro viene del cielo? En el centro de esta tragedia samurái están Kenji y Kiyoshi, dos hermanos criados por un padre inflexible, obsesionado con el código del Bushido. Ambos niños sueñan con ser grandes guerreros, pero su vínculo se rompe cuando el padre los obliga a enfrentarse con espadas reales. La obediencia de Kiyoshi y la compasión de Kenji los separan para siempre. Kenji huye, roto por la idea de levantar un arma contra su hermano. 2 décadas más tarde, convertido en un letal ninja, regresa a casa para desafiar a Kiyoshi por el legado familiar. Lo que debía ser un duelo íntimo y catártico se convierte rápidamente en una lucha por la supervivencia cuando un depredador invisible entra en escena, interrumpiendo la tragedia humana con una amenaza más letal. La pelea que sigue es tan intensa como hermosa, una danza de acero y sombra en la que los hermanos, enemigos por mandato familiar, se reencuentran como aliados. Kiyoshi sobrevive a una caída solo para recibir una herida fatal del alienígena, mientras Kenji se enfrenta al depredador con una furia que ya no proviene del odio, sino del amor fraternal. Juntos logran abatir a la criatura, pero el precio es alto. Kiyoshi muere en brazos de Kenji, cerrando un ciclo de dolor, orgullo y redención. La historia no termina ahí. En una escena posterior se sugiere que Kenji, al igual que Ursa, ha sido llevado por los Yautja, conservado con vida como parte de un oscuro plan que conecta las 3 historias. Una leyenda entre guerreros arrancados de su tiempo y quizá preparándose para una revancha que no tiene lugar en este mundo. Predator Killer of Killers no se conforma con solo espadas y escudos, ni con viejas rencillas familiares entre vikingos o samuráis. La última historia de esta antología animada da un salto temporal y cambia las hachas por hélices.
llevándonos a la Florida de 1941. ¿Qué tiene que ver un mecánico adolescente con los cazadores más letales de la galaxia y qué hace un depredador en plena Segunda Guerra Mundial? En el centro del caos está Torres, un joven testarudo con la vista puesta en el cielo. Sueña con volar, pero su padre insiste en que su lugar está en el taller familiar. La guerra le ofrece una salida, aunque no la que él esperaba. En lugar de surcar los cielos, pasa sus días con grasa en las manos y tuercas entre los dedos. Pero Torres no pierde la esperanza. Cuando finalmente se le da la oportunidad de despegar, todo parece ir mal hasta que algo, mucho peor que un motor defectuoso, aparece en el horizonte. Un enemigo invisible ataca la base aérea, derribando aviones con una precisión monstruosa. Y es en ese momento, cuando todo parece perdido, que Torres demuestra de qué está hecho. Inteligencia, valentía y una capacidad increíble para improvisar bajo presión. La batalla aérea contra el depredador es de esas que no se ven venir. Torres, con su avión antiguo y un montón de agallas, descubre que el enemigo caza por calor y decide jugar con las nubes y el frío a su favor. Junto a Bandry y su mentor llevan a cabo un plan desesperado que termina con Bandry sacrificándose para que Torres tenga una oportunidad. Y vaya que la aproveche. Logra derribar la nave alienígena venciendo al Yautja en su propio juego. Pero el triunfo tiene un sabor amargo. Al volver a casa, destrozado por la pérdida, Torres intenta volver a la normalidad en el taller hasta que una nave espacial aparece de la nada y lo abduce. Porque claro, si un adolescente logra lo que ejércitos enteros no pueden, los depredadores no lo van a dejar escapar tan fácilmente. Así termina este capítulo con una promesa de que algo más grande se avecina. Predator Killer of Killers no se conforma con lo conocido. Si pensabas que ya habías visto todas las formas posibles en las que un Yautja puede cazar, esta película te invita a replantearlo todo. Y si el depredador no bajara a la tierra con garras y camuflaje, sino que surcara los cielos en una nave alienígena persiguiendo a su presa entre las nubes? ¿Qué pasa cuando la cacería se traslada al aire en plena Segunda Guerra Mundial? Y si el cazador se encuentra con un humano lo suficientemente terco como para convertirse su avión en un arma improvisada? El segmento de 1942 en Killer of Killers no solo es original, es una auténtica reinvención dentro de la franquicia. Aquí la caza no ocurre en la jungla ni en las calles oscuras de una ciudad. Ocurre a gran altitud, en pleno combate aéreo. Torres, un piloto apasionado y lleno de recursos, se enfrenta a una amenaza sin precedentes. Un Yautja que no trasciende a luchar, sino que ataca desde su propia nave, equipada con cañones, ganchos de agarre y sensores térmicos que convierten cada avión enemigo en una presa fácil. El enfrentamiento se aleja del cuerpo a cuerpo típico, llevando la acción al cielo y mostrando que incluso allí, los depredadores son letales. La tensión crece con cada maniobra, con cada misil esquivado, con cada momento en que Torres intenta igualar lo imposible con pura creatividad. Lo genial es que a pesar del cambio de escenario, Killer of Killers no pierde ni una gota del estilo clásico de los mejores enfrentamientos de Predator. Esa mezcla de desventaja abrumadora y determinación humana sigue presente cuando Torres apaga los motores de su avión para esconder su calor, revierte la clásica invisibilidad Yautja en su contra. Cuando vuela bajo por la ciudad para escapar de la nave alienígena, usa el entorno como aro, al más puro estilo Dodge o Naro. Y cuando termina destruyendo al depredador con su propio arsenal, el mensaje es claro: el ingenio vence a la fuerza bruta. Esta secuencia no solo es visualmente espectacular, también demuestra que la franquicia tiene mucho combustible creativo por quemar. Si esto es un indicio de lo que viene en Predator Badlands, estamos ante el despegue de una nueva era. En el épico cierre de Predator Killer of Killers, la historia se expande a una escala galáctica donde la acción deja de ser personal y se convierte en un espectáculo brutalmente cósmico. La pregunta ya no es quién caza a quién, sino por qué lo hace. ¿Qué sentido tiene tanta violencia? ¿Qué motiva a una raza entera a secuestrar humanos por siglos? Y lo más inquietante, ¿puede alguien realmente salir con vida de la arena de los Yautja? La respuesta se revela con una mezcla de sangre, redención y una sorprendente carga emocional. Ursa, la feroz líder vikinga, comienza esta nueva etapa como una guerrera salvaje, dispuesta a derribar a cualquier humano que se cruce en su camino. Cegada por su pasado y su instinto, pero cuando Torres la detiene, algo cambia. Él no es su hijo, Anders, pero tiene su espíritu, ese impulso de buscar una solución más humana. En ese momento, Ursa comprende que ha estado atrapada en el mismo ciclo de venganza que la destruyó. Es por eso que en un giro poderoso decide sacrificarse para salvar a Torres y Kenji. No por deber, sino por elección. En sus últimas palabras, les pide que no la venga, cerrando un ciclo de violencia que ella misma había perpetuado durante décadas. Su sacrificio, lejos de ser el fin, la convierte en un símbolo de lo que está en juego para todos los humanos capturados, no solo la vida, sino su humanidad. Mientras Ursa es criogénicamente congelada para una futura batalla, Torres y Kenji logran escapar en una nave robada gracias al ingenio del joven piloto. Sin embargo, su victoria es efímera. Aunque logran liberarse gracias al acto heroico de Ursa, su destino queda en suspenso. El señor de la guerra Yautja, al ver escaparse a sus gladiadores estrella, ordena una cacería sin cuartel.
Regresarán a la Tierra, serán capturados nuevamente, podrán incluso liberar a Ursa o a otros humanos atrapados en este siniestro coliseo alienígena. Lo único claro es que Predator Killer of Killers ha dejado el escenario listo para una secuela donde la caza será mucho más intensa y más personal que nunca. Algo no cuadra. Que tienen en común un caudillo vikingo, un samurái del siglo XVII y un piloto de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y más importante aún, ¿por qué están siendo cazados por entidades extraterrestres que parecen diseñadas para matarlos específicamente a ellos? Predator Killer of Killers no se contenta con mostrarte otras películas más de cacerías brutales. Plantea una pregunta escalofriante y fascinante. ¿Y si los depredadores no solo buscaran a los más fuertes, sino a aquellos que reflejan su propio espíritu letal? A lo largo de esta sangrienta y estilizada antología animada, descubrimos que no todos los Yautja son iguales. Cada uno de los 3 depredadores presentados está cuidadosamente creado para representar un estilo de combate único y enfrentado a guerreros humanos que sirven como su espejo distorsionado. El colosal depredador bruto que lucha a puño limpio contra Ursa y su escuadrón vikingo no usa camuflaje ni gadgets avanzados, solo usa fuerza bruta y un guantelete que convierte sus puños en martillos de guerra. Luego está el depredador sigiloso, más ninja que samurái, cuyas armas de filo, invisibilidad y velocidad lo convierten en una sombra letal que acecha a sus oponentes hasta el momento justo para el golpe final. Y finalmente el depredador piloto, una variante nunca antes vista que pelea desde el cielo en un duelo aéreo de precisión y estrategia, utilizando su nave como campo de caza flotante. 3 depredadores, 3 estilos, 3 guerras personales. Pero Predator Killer of Killers guarda su carta más inquietante para el final, el Rey Grendel. Este gigantesco depredador adornado con trofeos que podrían incluir colas de xenomorfo, observa desde lo alto, orquestando cada duelo como un sádico director de circo galáctico. Es más rápido, más fuerte y más inteligente que los demás, y su apariencia impone incluso antes de que levante su descomunal hacha. No tiene nombre oficial, solo el apodo que Ursa le da como si fuera un mito antiguo reencarnado. Su presencia sugiere una jerarquía entre los depredadores, un escalón aún más oscuro y peligroso que los cazadores que hemos conocido. Y lo más aterrador, parece que esto apenas es el comienzo de una cacería mayor. ¿Qué otras variantes de Yautja nos esperan y quiénes serán sus próximos espejos humanos? Que hay detrás del rugido, la sangre verde y las cazas interplanetarias. Predator Killer of Killers no solo entrega acción salvaje, sino que abre una puerta a los secretos mejor guardados de los Yautja. Un código ancestral, un rey oscuro llamado Grendel y una reliquia que une siglos de guerra. ¿Qué sucede cuando un cazador rompe las reglas sagradas? ¿Y quién se atreve a cazar al cazador supremo? Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil. Un like siempre ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. En el código Yautja hay algo más allá de las garras, el camuflaje óptico y las decapitaciones ceremoniales. Algo que no se ve, pero lo regula todo. Un código, un texto breve y enigmático que guía a esos cazadores intergalácticos en su sangrienta misión. ¿Qué reglas deben seguir los depredadores para que sus cacerías sean honorables? ¿Y qué ocurre cuando uno de ellos rompe esas reglas? Asesino de Asesinos finalmente nos deja ver un fragmento tangible de este código legendario y lo que revela es tan brutal como fascinante. El llamado Códice Yautja se nos presenta en forma de 3 líneas tan simples como contundentes. Vayan entre las estrellas y busquen solo las presas más fuertes. Serán su trofeo, conviértanse en el asesino de asesinos. Ese es el corazón de todo. El depredador no mata por matar, mata por probarse, para convertirse en leyenda dentro de su cultura. La caza es sagrada y por eso tiene reglas. No se mata a los débiles, no se ataca sin honor, no se usa tecnología abusiva en el duelo. Lo hemos visto desde que Dodge se enfrentó cuerpo a cuerpo al cazador de la jungla. Y en Asesino de Asesinos, el respeto por estas normas se extiende a lo largo de siglos. Desde la América colonial hasta el mundo moderno, en múltiples depredadores que, pese a sus diferencias, siguen ese mismo código ancestral. Pero, ¿qué ocurre cuando se rompe este código? Bueno, digamos que no hay tribunales de advertencias. Los Yautja lo resuelven a la antigua. Exilio, muerte o algo peor. El depredador fugitivo de Predator del 2018 es el ejemplo más claro, perseguido por su propio clan por compartir tecnología con humanos. En el canon expandido, quienes rompen el código son llamados Bad Blood, cazadores sin honor, proscritos y despreciados. Algunos, como Decken Badlands, intentan redimirse embaucándose en cacerías casi suicidas, buscando restaurar su honor perdido. Otros simplemente desaparecen o se enfrentan a sus propios hermanos en combates a muerte. En una cultura donde la gloria se mide por la calidad de tu trofeo, el castigo por romper las reglas es no tener derecho ni a uno solo. En Predator Killer of Killers hay algo que brilla en medio de la oscuridad, entre junglas, ruinas y cielos de guerra.
No es solo el camuflaje óptico ni los láseres rojos que apuntan sin avisar. Es verde, verde brillante, espeso y bioluminiscente. ¿Por qué sangre hacia un Yautja? ¿Qué importancia puede tener un simple color cuando hablamos de cazadores interestelares? Más de lo que imaginas. Esta película no solo continúa con la acción trepidante que esperas de la franquicia, sino que se detiene justo en ese detalle viscoso para contar algo mucho más profundo. Cómo hasta la sangre puede contar una historia. Desde su primera aparición en la saga, la sangre verde ha sido una especie de firma visual para los depredadores. Pero en Killer of Killers se convierte en algo más. Una herramienta narrativa y una debilidad estratégica. Esa luminiscencia verdosa no solo es alienígena, también es delatora. Mientras la tecnología de invisibilidad convierte a los Yautjas en fantasmas letales, su sangre traiciona su posición una vez que son heridos. Es una paradoja fascinante. Su fortaleza como especie letal se convierte en su talón de Aquiles. Dan Trachtenberg retoma ese concepto y lo lleva al extremo, utilizando la sangre como un recurso visual potente que no solo deslumbra en pantalla, sino que cambia el curso de los enfrentamientos. En Prey, la protagonista Naru ya supo aprovechar ese brillo, y aquí la historia se expande y nos muestra cuán recurrente y crucial ha sido esa debilidad a lo largo del tiempo. Lo más intrigante es que la sangre Yautja no es simplemente verde porque sí. Las propiedades únicas de este fluido alienígena van más allá del color. No tiene hemoglobina como la sangre humana, lo que podría explicar su tonalidad, y hay teorías que apuntan a proteínas como la clorocrotina, vistas en especies terrestres. Pero como buena criatura alienígena, su biología sigue siendo un enigma. Aún así, la película juega con estas ideas sin volverse técnica, dejándonos ver que la sangre del depredador no solo lo delata, sino que también lo protege. En los cruces con los xenomorfos, por ejemplo, su sangre es resistente al ácido mortal de estas criaturas, dándole una ventaja crucial. Y como si fuera poco, Killer of Killers introduce matices genéticos nuevos, con variaciones de color y brillo entre diferentes tipos de Yautjas, lo que sugiere que esta especie aún tiene mucho más que revelar. Al final, es un recordatorio perfecto de que en el universo depredador hasta la sangre cuenta historias. En Predator Killer of Killers hay un detalle que parece menor, casi anecdótico, pero termina siendo una pieza clave que ata toda la franquicia con una precisión quirúrgica. En medio de batallas entre humanos y de distintas épocas y de depredadores sedientos de trofeos, surge una reliquia inesperada, una vieja pistola de chispa. ¿Por qué un arma tan anticuada en una guerra tan futurista? ¿Y por qué su presencia resuena tanto en un universo repleto de tecnología alienígena? El misterio no tarda en crecer, y cuando se revela el nombre grabado en su costado, todo cobra un nuevo sentido. La pistola de chispa entregada a Torres durante su enfrentamiento final es mucho más que una elección de estilo. Su inscripción, Rafael Adolini, confirma que es la misma que hemos visto antes, conectando directamente con Prey y Predator 2. Este simple objeto atraviesa siglos dentro de la línea temporal de la saga y se transforma en símbolo de algo mucho más grande: la continuidad y el conflicto entre humanos y Yautja, y el respeto que estos últimos pueden llegar a sentir por sus oponentes. En Killer of Killers, la pistola no solo representa una desventaja táctica, sino también un legado, un testigo silencioso de guerras pasadas y una pista sobre los secretos que aún guarda la mitología de Predador. Su aparición no es casualidad, sino una declaración de principios. Todo está conectado. Y es que la pistola ya tenía historia. En Prey, Rafael Adolini, un trampero francés con alma de lingüista y valor de guerrero, le enseña a Naru a dispararla. Ese momento que parece simple le da a Naru la ventaja para comprender y derrotar a su cazador alienígena. Décadas o siglos después, el arma reaparece en manos del teniente Harrigan en Predator 2, entregada como trofeo por un clan Yautja que reconoce su victoria. Ahora Killer of Killers cierra este círculo mostrando que los depredadores no solo coleccionan trofeos, también conservan historias, derrotas y rivales dignos. El regreso de la pistola sugiere que los Yautja recapturaron a quienes los enfrentaron, congelándolos como parte de su siniestra colección. En Predator Killer of Killers hay un momento en que todo se detiene. Las armas ancestrales, los guerreros de distintas eras, incluso la brutalidad habitual de los Yautja pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque aparece él, un rey entre cazadores, una leyenda hecha carne y tecnología alienígena. En un coliseo imposible, bajo un cielo ajeno, un ser conocido como el Rey Grendel entra en escena y transforma todo lo que sabíamos sobre los depredadores. Pero ¿quién es realmente esta figura imponente? ¿Y por qué parece disfrutar tanto la idea de una nueva cacería? A lo largo de su segmento, el Rey Grendel se revela no solo como una presencia dominante entre los Yautja, sino como un aparente gobernante, el gran señor de la guerra, nombrado así por Ursa, una escudera vikinga que logra sobrevivir a su primera cacería. Grendel no necesita hablar para imponer respeto. Desde su llegada al coliseo alienígena queda claro que este depredador no es como los demás. Calmo pero letal, cruel pero metódico, se enfrenta con una mezcla de arrogancia y goce al trío protagonista, dispuesto a eliminarlo si no pelea. Cuando Kenji se rehúsa a jugar su juego, Grendel casi lo ejecuta sin dudar y más adelante lo mutila sin pestañear. Cada movimiento suyo refuerza una verdad.
Este depredador no es solo el más fuerte, también es el que define las reglas. Y cuando Torres y Kenji intentan escapar, Grendel, lejos de enfurecerse, sonríe y lanza la orden: que comience la cacería. Lo fascinante del rey Grendel es que encarna lo que siempre se insinuó sobre la élite Yautja. Si la caza lo es todo, entonces su rey debe ser el cazador supremo. Su capa hecha de cola de xenomorfo y la obediencia inmediata de los demás depredadores a sus órdenes no hacen más que confirmar su estatus. Pero lo que realmente lo distingue es su actitud. No es un líder tiránico, es un entusiasta de la batalla. La lucha es su lenguaje y la persecución su religión. Es un antagonista imponente, sí, pero también una ventana al alma de su especie. En lugar de destruir a sus rivales con frialdad, los desafía a demostrar su valía. Killer of Killers no solo amplía la mitología de Predador, sino que presenta a su figura más intrigante hasta la fecha. Un rey que caza por placer, respeta a sus presas y sonríe cuando se escapa. El final de Predator Killer of Killers no solo cierra un ciclo, sino que abre una puerta gigantesca a un futuro impredecible dentro de la saga de Predador. La historia, que salta a través de distintas eras y héroes, desemboca una revelación impactante. Los protagonistas no solo han sido cazados, sino que han sido capturados y llevados a un planeta alienígena para participar en una cruenta batalla de gladiadores organizada por los Yautja. Este inesperado giro nos deja con una pregunta inevitable: ¿cómo sobrevivirán a un mundo donde humanos y alienígenas luchan por su vida y honor? ¿Qué otras sorpresas esconderá esta arena intergaláctica? Killer of Killers no solo responde a estas preguntas, sino que amplía el universo de una forma inesperada, revelando que no son los únicos humanos que han logrado matar a un Yautja. En una escena impactante, Ursa es colocada en una gigantesca bóveda criogénica junto a cientos de guerreros, humanos y alienígenas congelados. Estos son los pocos que han hecho lo impensable: vencer a un depredador. Es un descubrimiento asombroso porque hasta ahora la saga había dado a entender que los sobrevivientes eran raros, casi míticos, pero resulta que hay muchos más, lo que convierte a los depredadores en una amenaza más amplia, pero también más vencible. El mito se humaniza y con ello nace una nueva esperanza. Si tantos lo lograron, tal vez una rebelión está por venir. Y ahí es donde Killer of Killers planta las semillas de una franquicia aún más ambiciosa. La confirmación de que Naru está viva, congelado entre los campeones, conecta directamente con los eventos de esta película y prepara el camino para Prey 2. ¿Despertará en el Coliseo? ¿Se unirá a Kenji y Torres en una fuga aún más épica? La película sugiere que cualquier héroe del pasado, Dodge, Royce, Isabel, Queen, podría reaparecer capturado y conservado por su valor. Al mismo tiempo, proyectos como Badlands podrían explorar otros rincones del universo Yautja, profundizando en su cultura, su tecnología y su retorcido sentido del honor. Asesinos de Asesinos no cierra una historia, sino que abre una galaxia entera de posibilidades para que la saga Predator evolucione más allá de la cacería, hacia la guerra. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1.